Trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo, o abreviado como TOC, es un padecimiento de la salud mental caracterizado por obsesiones y compulsiones, que se prolongan mucho tiempo, y que además interfieren sustancialmente con la funcionalidad del paciente en diferentes ámbitos, como social, académico y laboral. En términos epidemiológicos, este trastorno afecta a cerca del 4% de la población en todo el mundo, incluyendo en este porcentaje a niños, adolescentes y adultos. Se estima que el trastorno obsesivo-compulsivo se encuentra en el cuarto lugar de las enfermedades mentales más frecuentes. En relación al género, parece haber igualdad entre la prevalencia entre hombres y mujeres. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el trastorno obsesivo-compulsivo o TOC entra en las primeras 20 causas de discapacidad en individuos de 15 a 44 años. La edad media de la aparición de este trastorno se ubica entre los 22 y los 36 años. El diagnóstico del TOC suele ser un desafío, tan es así, que comúnmente los pacientes visitan entre 3 a 5 médicos antes de llegar a su diagnóstico. Se calcula que se pierden por lo menos 9 años en tratamientos para otras causas y no para el TOC. Analizando la etiología y el comportamiento genético. Sabemos que la heredabilidad del TOC de inicio en la infancia se reporta en cerca del 65%. Y la tasa de concordancia genética para gemelos monocigotos es del 57%, mientras que para gemelos disigóticos es del 22%. Los genes implicados con la predisposición para el TOC siguen en proceso de estudio. Sin embargo, se han identificado que los polimorfismos en genes relacionados con el transporte y la sinapsis del glutamato podrían favorecer el desarrollo de TOC. En más del 90% de los pacientes con TOC es muy frecuente la comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos. Así, por ejemplo, el 33% es atormentado por depresión, 25% por ansiedad social, el 39% padece de problemas de adicción a sustancias, y el 10% también padece ansiedad generalizada. En la fisiopatología, en su enfoque anatómico, en estudios de casos y controles se han identificado anomalías estructurales como aumento de la materia gris en el núcleo caudado, aumento del volumen del tálamo, hipocampo significativamente más pequeño y disminución del grosor de la corteza singular anterior. En su visión molecular, el hecho de que los inhibidores de la recaptura de serotonina modifican la enfermedad, se infiere que probablemente dentro de la fisiopatología también hay disfunción serotoninérgica. En varios estudios también se ha identificado un estado hipermetabólico, que involucra la corteza orbitario frontal, el cíngulo anterior, el tálamo y el cuerpo estriado. Para novedad, en algunos subconjuntos de pacientes se ha observado que los síntomas del TOC pueden ser causados o exacerbados por una reacción autoinmune, en la que los anticuerpos contra los estreptococos beta hemolíticos reaccionan de forma cruzada con las proteínas de los ganglios basales. Este fenómeno se ha denominado trastornos neuropsiquiátricos autoinmunes pediátricos asociados con la infección estreptocócica. Para el diagnóstico es necesario analizar los dos componentes del trastorno. La obsesión se trata de aquellos pensamientos repetitivos y persistentes. Puede tratarse de imágenes como escenas violentas u horribles, o impulsos como el deseo de apuñalar a alguien. Las obsesiones no son para nada placenteras ni se experimentan de manera voluntaria. Se trata de pensamientos intrusivos, no deseados y que causan una marcada angustia y ansiedad. Como medida de defensa, hay un intento de ignorar, evitar o suprimir las obsesiones o neutralizarlas con otros pensamientos o acciones. Por otro lado, las compulsiones son comportamientos repetitivos, por ejemplo verificar, lavar, etc., o también pueden ser actos mentales, por ejemplo contar o repetir palabras en silencio. Este componente del trastorno se encuentra muy relacionado con la temática de una obsesión, por ejemplo los rituales de lavado que ocurren con temores obsesivos de sentirse contaminados o sucios. El objetivo de las compulsiones es reducir la angustia desencadenada por las obsesiones o prevenir un evento temido, por ejemplo enfermarse. Sin embargo, estas compulsiones no están conectadas de manera realista con el evento temido o son claramente excesivas. Por ejemplo, ducharse durante horas cada día.
Del mismo modo que las obsesiones, los actos compulsivos no generan placer, aunque algunos pacientes pueden experimentar alivio de la ansiedad o la angustia. Otra de las características del padecimiento son las creencias disfuncionales, las cuales se relacionan con una responsabilidad exagerada y la tendencia a sobreestimar la amenaza. Además, hay aspiración al perfeccionismo e intolerancia a la incertidumbre. Del mismo modo, también hay sobrevaloración de los pensamientos, por ejemplo, creer que se tiene pensamientos prohibidos y la necesidad de mantenerlos controlados. Estas creencias también están presentes en individuos con otros trastornos psiquiátricos. En términos ortodoxos de la psiquiatría, la Asociación Americana de Psiquiatría plasma los criterios del diagnóstico en el DSM-5. Citando textualmente, para el diagnóstico de TOC, el paciente debe exhibir obsesiones, compulsiones o ambas. Las obsesiones y o compulsiones causan angustia marcada, consumen mucho tiempo, toman más de 1 hora por día, o interfieren sustancialmente con la rutina normal de la persona, el funcionamiento ocupacional o académico, o las actividades o relaciones sociales habituales. Las obsesiones y o compulsiones no son atribuibles a los efectos fisiológicos de una sustancia u otra condición médica. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes experimentados, en algún momento durante la perturbación, como intrusivos y no deseados y en la mayoría de los individuos causan ansiedad o angustia marcada. ¿Hay algún esfuerzo por parte de la persona afectada para ignorar o suprimir tales pensamientos, impulsos o imágenes, o para neutralizarlos con algún otro pensamiento o acción, es decir, realizando una compulsión? Las compulsiones son actividades repetitivas, por ejemplo, lavarse las manos, ordenar, verificar, o actos mentales, por ejemplo, orar, contar, repetir palabras en silencio, que la persona se siente impulsada a realizar en respuesta a una obsesión o de acuerdo con reglas que deben aplicarse rígidamente. Estos comportamientos o actos mentales se realizan con el fin de prevenir o reducir la angustia, o prevenir algún evento o situación temida. Sin embargo, son claramente excesivos o no están conectados de manera realista con lo que están diseñados para neutralizar o prevenir. Cuando llegamos al diagnóstico, se debe especificar el grado de conocimiento del paciente. Un paciente con introspección es cuando el individuo reconoce que sus creencias son definitivamente o probablemente son falsas. En cuanto al individuo con poca introspección, el individuo piensa que las creencias son probablemente ciertas. Por último, el paciente sin introspección está completamente convencido de que sus creencias son verdaderas. Para estimar la gravedad de la enfermedad hay diversas escalas que pueden resultar de utilidad para la aplicación clínica, como la escala de Yale-Brown. Esta escala se compone de una lista de verificación con 5 preguntas sobre obsesión y 5 preguntas sobre compulsión. La escala servirá para valorar la evolución del padecimiento, por lo cual será necesario su aplicación periódica. Un poco más compleja es la escala de impresión clínica global, la cual fue desarrollada por el Instituto Nacional de Salud Mental. Este instrumento permite hacer una evaluación de cualquier trastorno mental. La limitante es que requiere más tiempo para su aplicación, sin embargo es una buena opción para evaluar la respuesta a los tratamientos. En el diagnóstico diferencial debe tomarse en cuenta que existe un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Este es un rasgo de la personalidad caracterizada por preocupación por el orden, los detalles, las reglas, la organización o los horarios. Hay tendencia al perfeccionismo, el acaparamiento, la adicción al trabajo. A diferencia del TOC, hay ausencia de la obsesión o bien de la compulsión. Comúnmente el paciente experimenta saciedad mental si logra sus intenciones, sin embargo puede haber incomodidad si las cosas no salen como quisiera. Las personas con trastorno del espectro autista también pueden expresar conductas parecidas al TOC. Por ejemplo, pueden tener gestos motores y estereotipados, y comportamientos inusuales y repetitivos. Sin embargo, lo característico del cuadro es la interacción social deteriorada, los problemas de la comunicación verbal y la compulsividad. Sabiendo que cerca del 60% de los pacientes no tendrán respuesta a los inhibidores de la recaptura de serotonina,
el pronóstico puede resultar desalentador. Además, el tratamiento es paliativo, por lo cual, el tratamiento será de por vida.